Bien, gente, seguimos entonces donde nos habíamos quedado en cuanto a esa clasificación que realiza Zaffaroni respecto a los 4 capítulos de las ciencias, entre comillas, racistas dentro de Latinoamérica. Hago una salvedad. En el video anterior dije que el primer país de América en independizarse fue Haití. Me, me corrijo. Sería el primer país latinoamericano. Y ustedes me dirán, pero Haití no. Sí, lingüísticamente es un país latinoamericano. Estamos hablando de la criminología en Latinoamérica. Y Haití fue el primero, obviamente, luego de la independencia norteamericana. ¿Sí? Quiero hacer esa salvedad. Volviendo, regresando, había 4, ¿sí?, capítulos de las corrientes racistas latinoamericanas. La primera ya la vimos, que es la ciencia racista antimulata. Ahora nos toca el turno de leer la ciencia racista contra el mestizaje hispano-indio. El deseo británico de frenar la amenaza que representaba tanto el indio como el mestizo hispano-indio gaucho en el Río de la Plata para el puerto de Buenos Aires, llevó a la creación de una demencial profusión teórica que alcanza en Carlos Octavio Bunge. Una de las más elocuentes exposiciones argentinas sostiene a Bunge que el mestizo tiene que reproducir el tipo de hombre primitivo, por lo menos antiguo y precristiano. Esto ya lo leímos, ¿no? Sí, perdón, ya lo leímos. Ya leímos la segunda ciencia, o el segundo capítulo de las ciencias racistas en Latinoamérica. Pido disculpas. Vamos aceleramos hacia el punto 11. Ciencia racista evolucionista contra el indio y el mestizaje hispano-indio. Sería Zaffaroni que las repercusiones ideológicas contra el mestizaje y las poblaciones indígenas en México tuvieron una característica muy particular, nacida del hecho de que allí se dieron auténticas rebeliones de mestizos que culminaron con la coronación en el poder de Porfirio Díaz, a la postre también mestizo. Sin embargo, ello no fue óbice para la instalación de un discurso racista dirigida contra los mestizos que no habrían alcanzado un grado mayor en la evolución y que se basaba en una línea teórica positivista de neto corte spenceriano. ¿Sí? La teoría del más apto, la teoría de la supervivencia del más apto. Que creo que es verdad, es una teoría, digamos, una verdadera teoría respecto a la naturaleza, no a las ciencias humanas. Aunque en algunas cuestiones sociológicas, ¿sí?, sociológicas, entiendo podría aplicarse, pero tendría que desarrollar mejor la idea. Pero no hablando de individuos, ¿sí?, en particular, sino hablando de estructuras, por ejemplo. Que su permanencia en el tiempo es un indicador de
de adaptación, por ejemplo, a mi entender. Y la desaparición de algunas de las estructuras es que no lograron adaptarse a sus circunstancias. Bueno, algo así. Tenía que desarrollar y precisarlo. ¿Sí? Vamos al punto 12. Ciencia racista evolucionista contra el mestizo y el inmigrante italiano. Los grandes movimientos inmigratorios que se desarrollaron en el sur del continente americano provocaron que la cantidad de inmigrantes fuera creciendo notablemente, lo que atentó contra los intereses de las clases hegemónicas y llevó a Francisco de Veiga a sostener que la sociedad argentina tendría un exceso de elementos nocivos en nuestro complejo medio étnico, a lo que se agrega la falta casi total de órganos e instituciones destinadas a combatirlos y aniquilarlos, sosteniendo que los degenerados son los de mala vida, los vagabundos que carecen sin cesar y sobreponen a la clase superior dirigente a la de los fuertes y aptos, siguiendo esa ley natural de supervivencia y predominio de los débiles. Siguiendo esa ley natural de la supervivencia y predominio de los débiles. Yo habría un signo de interrogación. Elaboraba un plan en la que habría que aislar a los niños abandonados y reducir la miseria, pero no por razones de justicia social, sino porque de ese modo se provee de seguridad a las clases dirigentes que, de lo contrario, cada vez serían más sitiadas por los degenerados. En similar sentido, Arturo Ameguino propiciaba la institucionalización de 50.000 oligofrénicos para evitar su reproducción. Los oligofrénicos tienen problemas vinculados al coeficiente intelectual, ¿sí? En cuanto se vería disminuido, no sé, tal vez en álgebra, pero en otras cosas, no sé. No sé esas categorías. ¿Sí? ¿Inteligente para qué? O bajo coeficiente en función de qué. Es de noche, la hora está durmiendo, el teléfono sigue sonando. Voy a dejar de usar celular. Punto 13. Proyección del positivismo en Argentina. La antropología criminal lambrosiana, en uno más de sus capítulos racistas, que partía de las ideas tales como que el cuerpo humano y particularmente las características faciales eran el reflejo de las realidades del alma, ayer escuché una canción de Las que decía: los ojos son el reflejo del alma. Bueno, lo habrá tomado de positivistas, ¿no? Que es, que las características faciales eran el reflejo de las realidades del alma, ¿no? No podían reflejar en el rostro del hombre una estética decimonónica ni belleza de ningún tipo. Por el contrario, la fealdad o la deformidad del rostro serían las características faciales propias de las almas oscuras de los malos y perversos, lo que por tal razón deberían ser caracterizados como los objetos propios de una ciencia de la criminalidad. En la Argentina me salvé de no vivir en esa época.
En Argentina, las corrientes inmigratorias trajeron a estas tierras a quienes eran ya en ese entonces objeto de marginación de sus países de origen, por cuanto la mayor parte de los mismos provenían de países que eran progresivamente marginados del poder central, como ya se explicara. Esta carta negativa que traían consigo los castigados inmigrantes que llegaron a nuestro país en busca de refugio fue un elemento facilitador de un discurso criminológico cargado de de ideas lombrosianas que fueron recibidas con una calurosa acogida, por cuanto fue de gran utilidad para las clases dominantes que deseaban contener y controlar socialmente a esas grandes masas de personas que además no se dirigieron a poblar el campo como deseaba el poder hegemónico, sino que hidalgamente, a su entender, se acurrucaron en los centros urbanos. Cabe mencionar que la élite porteña se conformaba con esos grupos de inmigrantes por ausencia de algo mejor. Pues como se recordara, Alberdi sostenía que el europeo que creía útil para poblar el suelo era inglés o alemán, más no español o italiano. Eso no lo sabía de Alberdi, pero sí lo sabía Sarmiento. Y no sé si alemán, pero sí inglés. ¿Sí? Sarmiento quería la inmigración inglesa. Posturas de corte lombrosiano podemos hallarlas profusamente en la literatura nacional, en autores como José María Ramos Mejía, en su obra La neurosis de los hombres célebres, la cual fue acogida por el propio Lombroso. También Luis María Drago, en su ensayo Los hombres de presa, sostenía ideas lombrosianas que si bien aceptaba, las atenuaba parcialmente en sus contenidos abiertamente racistas. Dentro de la corriente etiológica positiva, aunque alejándose de las concepciones lambrosianas, se encuentra enrolado José Ingenieros, quien en su Criminología, 1913, enuncia una clasificación psicológica de los delincuentes. También enrolado en el positivismo racista propio de las clases elitistas criollas, se halla Eusebio Gómez, quien en su ensayo sobre la mala vida en Buenos Aires sostiene las corrientes inmigratorias. Sostiene las corrientes inmigratorias llevan en sí el sello de la criminalidad más allá de la tierra, en razón de las razas que las constituyen. Este autor además plantea la necesidad, entre otras cosas, del retorno de la Inquisición como medio para retomar el camino de la moralidad. Que vuelva la Inquisición. El punto 14. Supervivencia de la teoría positivista. La teoría positivista, con sus aspectos positivos y negativos, no solamente provocó terribles consecuencias por obra de sus ideas y posturas racistas y marginadoras en un momento remoto de nuestra historia de América Latina, sino que aún hoy lo sigue siendo, pues esas ideas continúan aún en el presente polulando en nuestras sociedades, en el inconsciente colectivo y principalmente en ciertas agencias de poder de los estados latinoamericanos. La criminología positivista subsistió en nuestro margen, aun cuando en los países propios de donde ella provenía la habían ampliamente superado. ¿Sí? Estamos retrasábamos algún tiempo. Y tanto en los claustros universitarios como en las usinas generadoras de poder controlador institucional, policial como penitenciario, los esquemas de pensamiento positivistas siguen siendo utilizados. Docentes universitarios defensores de discursos e ideas racistas y violatorias de los más elementales derechos humanos siguen ocupando aulas y propagando dichas ideologías, lo que nos lleva a pensar en los motivos por los cuales este tipo de pensamientos sigue vigente, aunque sea mínimamente.
Yo no sé si siguen propagando, lo que sí sé es que lo piensan. Los sucesos que posibilitaron el mantenimiento de este tipo de discursos no son simples de analizar, por cuanto ellos mismos son el resultado de circunstancias complejas propias del contexto marginal en el que vivimos. Economía y sistemas políticos dependientes del poder central, como son las realidades de los países de toda América Latina, con sus regímenes democráticos tan variantes, las estructuras económicas tan vulnerables de los designios externos, la total subordinación política económica de los gobiernos de turnos a las voluntades internacionales, etc., no hacen más que crear un terreno propicio para el estancamiento y la ausencia de proyectos claros o viables de salida a la crisis. Como corolario de ello, debemos asistir periódicamente a aumentos de la tasa de pobreza y desempleo, a la completa destrucción de las economías estatales que provocan efectos en cadena en los países de todo el continente y golpes militares dirigidos internacionalmente que quieran incesantemente los órdenes jurídicos democráticos. En este contexto era funcional a los gobiernos democráticos que debían enfrentar gravísimas crisis sociales sin apoyo internacional, acudir a un discurso criminológico que explicara las reacciones sociales desviadas como el efecto de ciertas causas o patologías individuales que alteraban y hacían peligrar la búsqueda del orden social al que el poder institucional anhelaba llegar. Por el otro lado, también ese discurso fue funcional a los gobiernos dictatoriales o autoritarios, pues ese tipo de teorías etiológicas que, en este caso con expresiones abiertamente racistas y autoritarias, permitían neutralizar cualquier actitud o hasta pensamiento que atentara contra los intereses o posiciones de poder que esos gobiernos defendían, para la cual se hizo uso de los medios más crueles de neutralización individual de la conducta y las ideas de las personas. El punto 15, positivismo y resocialización en nuestro margen. Uno de los aspectos más interesantes en cuanto a su función deslegitimadora del positivismo como discurso criminológico oficial giró en torno a la idea de resocialización. Esa idea primigeniamente ligada al positivismo se fue trasladando con el correr del tiempo a posturas de tendencia idealista, por las cuales se concebía a la resocialización como absoluta, y a partir de allí se tenían que incorporar medidas que buscaban obtener la resocialización de los individuos, aunque fuera en forma ilimitada. Estas tendencias fueron paulatinamente arrojando luz sobre un aspecto que el discurso positivista no podía solucionar pese a los más encomiables esfuerzos que realizara, el cual no era otro sino el atraso económico y social de las sociedades de nuestro margen latinoamericano que, unido a la falta de recursos y de infraestructuras adecuadas, hacían impracticable en la realidad un discurso que se separaba cada vez más el contexto en el cual pretendía insertarse. Estas posturas absolutas de la resocialización tendieron a convertir las legislaciones penales en instrumentos de castigo que propugnaba la realización de una finalidad que las hacinadas y empobrecidas cárceles de América Latina no estaban en condiciones de promover. Yo agregaría: evitemos, no, en la actualidad, no están en condiciones de promover actualmente. Punto 16, nueva coyuntura mundial y la nueva etapa criminológica americana, desde la década del 50. Está soñando ahora, con un walking, no sé. Desde la década del 50 y durante los... Qué responsabilidad, ¿no? Ser padre. Qué responsabilidad.
casi que el destino de ella está en mis manos. Y cuántos errores ya de antemano sé que voy a cometer. Esperemos que no sean graves. Y desde la década del 50 y durante las siguientes 2 décadas se fueron produciendo en el ámbito mundial sucesos de gran trascendencia, los cuales provocaron grandes repercusiones en nuestro continente. Fue una época caracterizada por el cambio, desde los aspectos políticos hasta sociales, y atravesó de uno u otro modo todos los rincones de la vida del hombre americano. Época asignada por la guerra, tanto interior como exterior, políticas genocidas, revoluciones intelectuales y culturales y luchas contra políticas de sometimiento y persecución. Este contexto al que nos referiremos ahora con cierto grado de precisión ancló también sus realidades en lo que sería el inicio de una nueva página en la historia de la criminología de nuestro margen. En el contexto internacional, como ya expusiéramos al tratar el surgimiento del Labeling Approach, se vivía, o etiquetamiento, recuérdenlo, ¿sí? Se vivió una época de contenidos e ideales de caracteres principalmente desestructurantes o críticas de las estructuras del poder mundial. Y serán los 60 y 70 la época donde nacerán y evolucionarán contraculturas como los hippies y otras que adoptaron una actitud contestataria desde lo político, musical y cultural en general, que incidieron en las políticas de varios países centrales. En Estados Unidos, Francia, Italia e Inglaterra se vieron en esos momentos reacciones sociales frontales contra políticas atentatorias de las ideales de cambio que hundían profusamente sus raíces en los deseos de progreso cultural reclamado como podía sentirse por la sociedad mundial en su conjunto. ¿Sí? Yo creo que más que el movimiento hippie haría hincapié en los punk, los Sex Pistols. Eso eran transgresores de verdad. Todo el movimiento punk de Inglaterra. Pero bien, el surgimiento de los medios masivos de comunicación fue singularmente importante como instrumento de propagación de ideas, a lo que se sumó otro eje clave que, con crudísimas consecuencias en nuestro margen, se iniciaría a partir de la Revolución Cubana de 1958. La posibilidad de expansión de las ideas revolucionarias cubanas tuvo dos consecuencias fundamentales. Pues, por un lado, nació para quienes veían en el sometimiento americano los intereses extranjeros y la dependencia económica a los países centrales, la causa de las miserias latinoamericanas, la esperanza de un movimiento de liberación continental posibilitador de un giro al socialismo. Y por el otro extremo se generó principalmente para lo que era la política exterior norteamericana el temor a la expansión de ideas revolucionarias de corte comunista en los demás países latinoamericanos. A causa de esta segunda acepción se da lugar a una de las historias más sangrientas de la vida política de este continente, la cual contó con un discurso legitimante propio que encontró eco en la de sus iluminados, entre comillas, ejecutores, a la sazón militares, que a los fines de cumplir con los deseos e intereses extremos y propios no duraron. Yo subrayaría intereses externos, más que propios. No dudaron en quebrar los gobiernos democráticos primero para desplegar luego a su gusto el mayor proceso de persecución y eliminación de personas que haya conocido hasta hoy nuestro continente. Baja la doctrina de la seguridad nacional, bajo
o baja, a veces baja, bajo la doctrina de la seguridad nacional, se dio vía libre a la persecución y eliminación y vejación de personas a la vez que cometían los mayores delitos violatorios de derechos humanos. En Estados Unidos existían las escuelas de las Américas, donde militares argentinos y latinoamericanos en general eran adoctrinados, ¿sí?, en cuanto a, por ejemplo, guerra de guerrillas, etc. ¿Sí? Y la doctrina de la seguridad nacional, eso está más que demostrado, no era solo evitar movimiento socialista, marxista, comunista, no era frenar eso, era implementar el neoliberalismo. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Esta persecución social institucionalizada, aplicada sistemáticamente en los países de nuestro continente, tornó más evidente que nunca el altísimo nivel de agresividad del ejército de poder de los sistemas políticos y penales de nuestro margen, diferenciándonos cada vez más de las realidades que se vivían en los países centrales. La selectividad del control social recrudecía a la par que los delitos económicos de las altas esferas y los cometidos por los representantes del poder estatal eran inmunes al sistema judicial, totalmente dependiente del poder político dominante. Recuerdo que Binder, en su introducción al derecho procesal penal, citando a Jaureche, decía que en esa época, si uno quería presentar un habeas corpus, ¿sí?, era un enano en una cancha de básquet, donde los altos eran jueces. Vamos a ver. Cortamos acá, si eso no se hace tan extenso.